Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Buenas noches. Estamos cambiando un poquito también el escenario en esta ocasión, ya que el trabajo nos alcanzó incluso en esta hora del sábado. ¿Saben? Lo que se necesita hoy en día es una iglesia, que en principio de cuentas no haga caso a lo que dice el mundo. El mundo se tiene en el derecho, asimismo, se tiene en el derecho de querer opinar, de hablar de cosas que no le corresponden, y saben, tienen todo el derecho. El problema es que se creen con mucha autoridad para hacerlo, para hablar de cosas que solamente a los cristianos nos competen, como por ejemplo el hecho de obedecer la palabra de nuestro Dios. Hoy en día muchos cristianos también y han caído en ese juego, han caído en el juego del mundo donde dicen que la palabra de Dios no es para debatir, no es para discutir, y sin embargo, al momento de llevarla a cabo, la cuestionan y la ponen en un filtro de manera equivocada. Y lo voy a mencionar. Fíjense, en el tiempo de la iglesia primitiva, había una iglesia que era muy noble, pero que también dice la palabra de Dios que ellos constataban las palabras que eran predicadas por los apóstoles en la palabra de nuestro Dios. De tal suerte que ellos eran más nobles porque ellos sabían lo que decía la palabra de nuestro Dios. Algunos dicen que la palabra de Dios no es para discutirse y sin embargo debaten y discuten si el obedecer o no la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el ir al templo. Y en estos tiempos de pandemia, ¿cómo ha sido difícil para muchos de nosotros el que decidamos tal cosa o no hacerla, tal cosa llevarla a cabo o no? El punto es que mucho se discute, mucho se habla al respecto. Otra cosa de lo que debemos de hacer es lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 7 y el versículo 17. En estas dice algo que muchos han dejado en entredicho, sobre que dice la palabra de Dios: sujetaos a vuestros pastores. Y esto es algo que nosotros debemos de, a final de cuentas debemos de analizar. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de hacerlo porque al final de cuentas los pastores daremos cuenta a Dios, y que lo debemos de hacer porque no será provechoso para nosotros si lo hacemos diciendo tal o cual cosa que no sea favorecedor. Otra cosa, y todavía mucho más importante, es la del diezmo y la ofrenda. Muchos dicen que no se debe de hacer. Sin embargo, he notado mucho que las personas que dicen que no se debe de diezmar y no se debe de ofrendar son personas que no se reúnen, nunca han ido a un templo. Dicen que tienen una relación con Dios, pero dicen que aman a Dios, pero a su manera. Y la manera de amar a Dios, el Señor Jesucristo la dejó plasmada en la palabra de nuestro Dios, diciendo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que dice la palabra de nuestro Dios. Es lo que dice precisamente, y que al momento de llevarla a cabo, ellos dicen: la haré pero a mi modo, a mi manera de pensar. La Biblia nos dice, hermanos, que la iglesia de Berea, la que se encuentra en Hechos, o alguna otra iglesia, ahí en el libro de Apocalipsis creo, no estoy seguro con el dato, pero dice la palabra de Dios que una de estas iglesias tomaban la palabra de Dios tan literal que la llevaban a cabo. Hoy en día falta eso, falta literalmente, y la verdad es que entiendo que mucha gente no quiera cumplir con la palabra de Dios porque ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y por lo tanto podríamos recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: erráis ignorando erráis ignorando las escrituras y el poder de ellas. Hoy en día se necesita una iglesia que ejecute la voluntad de Dios. Más que un cuerpo legislativo, necesita ser un cuerpo ejecutor, un cuerpo que lleva a cabo la voluntad de nuestro Dios. Qué difícil, ¿verdad? Si es difícil para ti, déjame decírtelo entonces, insisto, tienes que conocer más la palabra de Dios. No tendrías que cuestionarla, no tendrías que ponerla en tela de duda, simplemente la harías. Pero ¿sabes por qué? Porque la habrías estudiado a fondo, te habrías sujetado a tu pastor para que él te enseñara con lujo de detalle y con incluso minucia de idiomas y de hermenéutica lo que dice la palabra de Dios
al respecto de tales o cuales cosas. Necesitamos una iglesia. Se necesita una iglesia que más que legislativa sea una iglesia que simplemente cumpla la voluntad de nuestro Dios. Mi hermana, mi hermano, ¿serás tú uno de ellos? No, no estoy hablándote a ti que no eres cristiano. No estoy hablándote a ti que eres simpatizante. Tú que estás así en la orillita, que dices que amas a Dios, pero que no obedeces estas cosas que he mencionado, entonces no hablo a ti. Te estoy hablando a ti que eres cristiano. Hermano, cumple la voluntad de Dios. Cumple lo que dice la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor José Luis de León Yáñez de la Misión Bíblica Bautista del Centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y esta fue una pauta de reflexión. Hasta entonces.